Vamos a presentar el caso clínico. Presentamos a una mujer de 70 años, cuyo motivo de consulta fue melena, como antecedentes personales, una paciente con hepatopatía crónica en estadio cirrótico, secundaria alcohol, con un consumo activo mayor a 60 gramos día, desde hace más de 30 años, entre vino y cerveza. Un episodio previo de peritonitis bacteriana espontánea en 2017, por lo que se encontraba con profilaxis secundaria con norfloxacina, diabética insulino requiriente e hipotiroidismo. Como medicación habitual, insulina Levemir, 5 unidades predesayuno, levotiroxina, 75 microgramos día, omeprazol 40 miligramos día y norfloxacina 400 miligramos día. La paciente ingresa, presenta melena, que inicia 4 horas previa a la consulta en la guardia del hospital. Al examen físico se presentaba normotensa con una frecuencia cardíaca de 74 latidos por minuto, afebril, saturando 92% al aire ambiente. Al examen físico, falta de piezas dentales, algunas en mal estado, vigil con desorientación temporoespacial, bradipsiquia, flapping, spiders en tronco. El examen físico abdominal con circulación colateral, tensión superficial conservada, hígado palpable a 4 centímetros de reborde costal, de bordes filosos, superficie irregular, de consistencia duroelástica. El tacto rectal positivo para melena. El laboratorio de ingreso presentaba un hematocrito de 38, 11,7 de hemoglobina, 6.580 blancos, plaquetas normales y como dato positivo a nivel del hepatograma, una AST por 1.4 y una FAL por 2.6. Para repasar, una creatinina de 0,7 en ese momento y una disociación con una urea de 51. Serologías virales y anticuerpos negativos. Se le realiza la endoscopía por guardia, donde vemos en tercio superior al menos 5 cordones tortuosos con puntos rojos mayores a 5 milímetros que no desaparecen con insuflación máxima, y en uno de ellos se observa un white nipple, un tapón plaquetario como signo de sangrado reciente, por lo que se colocan 5 bandas elásticas. A nivel del estómago tenía contenido hemático con restos de alimentos no aspirables que impide la correcta visualización. Una ecografía abdominal con un hígado de tamaño disminuido, ecoestructura heterogénea difusa, sin lesiones focales, un vaso discretamente aumentado y ascitis de distribución perihepática y periesplénica. Entonces, para resumir, una paciente con una hepatopatía crónica en estadio cirrótico descompensada por hemorragia digestiva alta varicial y encefalopatía con un Child B9 y un MEL de 13. Se inicia tratamiento médico con terlipresina 1 miligramo intravenoso cada 4 horas y ceftriaxona 1 gramo día. Se interna en clínica médica. Ahora bien, preguntas para la mesa y para el público. ¿Es correcta la indicación de ceftriaxona en esta paciente? Antes de contestar esa pregunta, ¿cómo, Agustín, te planteas vos el paciente, que es habitual que lo veas en la sala? ¿Cómo ustedes lo enfocan al paciente? Bueno, esto es uno de los pacientes que nos llegan a la guardia externa del hospital y en el momento, bueno, la interpretación es la hepatopatía crónica descompensada, tratar la hemorragia digestiva. No sé si yo tengo que responder esta pregunta, tal vez es lo que hacemos habitualmente, ¿sí? Y mientras que uno llama al endoscopista y a ustedes, empezamos con el tratamiento médico. La verdad que es frecuente de ver esto. Claudio, vos estuviste hablando a la mañana, más temprano, sobre agudo sobre crónico. ¿Lo colocás a este paciente sobre agudo sobre crónico? No. Y yo creo que es correcta la indicación de ceftriaxona. Es correcta. Sí. El paciente estaba con profilaxis, ya recibía profilaxis con norfloxacina y me parece que es la droga de elección, es mi opinión. Suponiendo que no estaba recibiendo la profilaxis. También es de indicación. ¿Te parece la indicación? Sí. ¿Para vos, Daniel? Yo desdoblaría la pregunta. La primera es, ¿requiere antibióticos este paciente? Y la segunda es, ¿qué antibiótico? Con respecto a si requiere antibióticos, sí, es un paciente con una encefalopatía hepática, está descompensado, requeriría un tratamiento antibiótico empírico hasta aclarar qué es lo que está pasando. La mortalidad de estos pacientes ya vimos que es muy alta cuando no se trata empíricamente o rápidamente, mejor dicho. Ahora, la pregunta es si ceftriaxona sí o no. Esta es una fármaca que venía tomando quinolonas.
La idea de las quinolonas es hacer cierto tipo de prevención, que podemos discutir después si es útil o no, sobre los gérmenes productores de enfermedad, que habitualmente son los del intestino. El tema es que el uso de quinolonas probablemente se asocia a corto plazo a la aparición de resistencia. Entonces ahí la pregunta es, si un beta-lactámico, una ceftriaxona de tercera generación como ceftriaxona, es lo que yo elegiría en un paciente con riesgo de multiresistencia por haber recibido quinolonas. Mi respuesta es no. Creo que esta es una vieja tradición, la de la ceftriaxona en estos pacientes, pero nosotros los que trabajamos en esto, los que asistimos al fenómeno de la multiresistencia, que es habitualmente inducida por antibióticos, si el paciente ha recibido quinolonas, yo tendría mis temores. Hay dos cosas que suceden. Una es la inducción de resistencia a gram negativos, que probablemente ceftriaxona no sea una buena elección. Y la segunda son los cocos gram positivos, sobre los cuales, ¿qué tenía norfloxacina? La norfloxacina tiene cero efecto, por lo tanto acá van a haber infecciones por cocos gram positivos, llámese enterococos, estreptococos, etc. Así que si yo tuviera que elegir un antibiótico en la situación de esta paciente con el antecedente de haber recibido quinolonas previamente, me inclinaría seguramente por algo que tenga más acción sobre mayor resistencia antimicrobiana e incluso con cobertura de cocos gram positivos intraabdominales. Y yo creo que elegiría, por ejemplo, piperacillin tazobactam, si tuviera que tomar una decisión. Te quiero aclarar que las guías, bueno, nosotros damos antibiótico a todo paciente que ha tenido una hemorragia digestiva en paciente cirrótico. Esto es aceptado, el tema es elegir cuál. La pregunta, como para terminar el tema de la discusión de la ceftriaxona, si el paciente hubiese hecho la hemorragia varicial en su casa, fuera del nosocomio, ¿tu conducta cambia o no cambia si es intrahospitalaria? Sí. Si fue nosocomial, si el paciente tiene antecedentes de internación previa o de uso de antibióticos previos, esto es un factor predictivo de resistencia. Entonces ahí claramente uno tiene que ir a un antibiótico más complejo. Yo entiendo lo que dicen, he leído las guías de ustedes. Sí, lógico. Y las guías de ustedes hablan de ceftriaxona con el razonamiento pero primero mi experiencia como infectólogo es que la resistencia existe. Y lo segundo es que algunas guías de ustedes ya plantean esta situación también y hablan de modificar esta conducta cuando hay factores de riesgo de resistencia. Para el caso particular de esta paciente es el uso de quinolonas previa, y la pregunta que me hiciste vos, si el paciente está internado o fue instrumentado, claramente vamos por otro germen más resistente y no utilizaríamos este tipo de cosas. Bien, seguí, Mariana. Bien, la próxima pregunta ya fue contestada por el doctor Stecher. ¿Tendría algún rol la indicación de rifaximina en esta paciente? Claudio. No sé si recibía lactulón la paciente. No. No. Yo lo que, digamos, el primer tratamiento que debería indicar es lactulosa, digamos, y la rifaximina, según las guías, está recomendado, puede ser de aporte en aquellos pacientes que no toleren, digamos, la lactulosa, y uno ahí sí tendría indicación la rifaximina, pero si tuviese, la paciente tenía una encefalopatía grado 2, una la podría utilizar, pero no es una recomendación de utilizarla como primera droga teniendo la lactulosa, sí como complemento la rifaximina. Un poco el tema sería la rifaximina en el contexto de la translocación bacteriana. Entonces, estos pacientes muchas veces se agravan o se descompensan más justamente por la translocación bacteriana, que vos la comentaste. Sí. Con esa idea, con esa hipótesis, ¿la rifaximina te parece que sería de utilidad? Sí, con esa hipótesis, sí. ¿Algún comentario con la rifaximina, Daniel? En realidad, rifaximina es un antibiótico del cual la única experiencia que tengo es que lo está tomando mi mujer, pues se lo indicó el doctor Olmos. Debo decir que le está yendo bien, pero me parece que es otro contexto ese. Ahora, hablando un poco más en serio, yo no uso, nosotros no tenemos experiencia en rifaximina, es un antibiótico que los infectólogos no usamos mucho, es más del resorte de ustedes. Lo que he visto es, como decía Claudio, es que existen otros péptidos no absorbibles que podrían funcionar bien. En la profilaxis hay un grupo de pacientes que se parece beneficiarse de profilaxis, que son los que tienen bajo contenido de proteínas en el líquido basítico, y ahí podría tener un rol, pero ahí las guías dicen, los trabajos dicen que es mejor usar quinolonas si uno los va a comparar. Y lo que tengo entendido, esta es una pregunta mía en realidad, es que parece estar aprobado para profilaxis de encefalopatía hepática, por lo menos la FDA lo tiene aprobado así,
Pero esto lo que estoy diciendo es lectura, o sea, mi experiencia personal es escasa con este tipo de drogas. Mariana. Bien, en séptimo día de internación, la paciente se encontraba afebril, aumenta la leucocitosis, en realidad no está en valor de leucocitosis, pero está en 9.740 blancos, aumenta la creatinina a 1.2, con un previo, recordemos, de 0.7, una PCR de 5 y cultivos negativos. A esto lo definimos con un AKI tipo 1, y además vemos un descenso en el hematocrito y la hemoglobina de 7.2 con un previo de 32. Ahora bien, ¿cómo interpretamos a la paciente en este contexto? En principio, el riesgo de resangrado es muy alto en los primeros días, con lo cual yo lo interpretaría por ese lado. Y si no, algo más multifactorial relacionado con el tratamiento médico. Pero en principio, resangrado. Sí, de acuerdo con lo que comentó. Pensaría eso primero. Bien, ¿cuáles son los focos infecciosos que se deberían considerar en esta paciente si interpretamos que está infectada? ¿Podría estar infectada la enferma? Sí, tiene factores de riesgo, tiene un cuadro clínico de descompensación. Yo volvería a pensar los focos más habituales de estos pacientes, que son periodontitis bacteriana espontánea, bacteriemia, neumonía, infección urinaria y peripartes blandas. No parece tener, no vi placa de tórax, aparentemente infección aérea no sabemos. Ahora, no tiene una punción de líquido acítico esta paciente, o yo vi mal. En la ecografía de ingreso era periesplénico y perihepático, no era punzable. No tenía punción. Bueno. Y en ese caso creo que esta enferma requiere hemocultivos, requiere un cultivo de orina, requiere una placa de tórax. Descartar los grandes focos fuera del periodontitis espontánea que podría tener. Ahora, la pregunta sería, si te da negativo todos los cultivos, ¿colocás antibiótico o no colocás antibiótico? Te iba a salvar yo, Dani. Teniendo una alta sospecha que, bueno, muchos pacientes cirróticos no encontrás el cultivo, una ¿no? pregunta Y el difícil foco. de contestar. En general los infectólogos tendemos a no utilizar antibióticos cuando creemos que no se necesitan, y si no nos muestran un germen es muy difícil que nos convenzan de ponerlo. Ahora, si yo tengo un paciente que la literatura dice que tiene un alto riesgo de mortalidad por infecciones, es posible que yo insista en un tratamiento empírico, y acá hay que tener en cuenta una cosa: esta señora venía tomando quinolonas como profilaxis. Bueno, yo ahí tengo una razón para cultivos negativos. Así que yo creo que probablemente ante la mala evolución, y si no aparece ningún factor desencadenante que se pueda descartar, probablemente yo insistiría con un tratamiento antibiótico que no sería ceftriaxona sin ninguna duda, y evolucionaría. Y los molestaría bastante porque me gustaría tener una punción de líquido acítico, aunque me digan que no es punzable. Bueno, a veces no tiene líquido acítico, no puede punzar. Claudio, ¿vos colocarías totalmente antibiótico o no colocarías antibiótico? No, me parece que estoy de acuerdo con Daniel el tema de reevaluar, intentar encontrar la causa de la infección, digamos, más allá de que haya recibido quinolonas, placa de tórax, como todo lo que él comentaba, también fijarse en los focos, no sé si tenía vía central o no, si me supongo que no tenía celulitis, son todas complicaciones, digamos, como había comentado Daniel, que casi un 30% de los pacientes cirróticos hospitalizados tienen infecciones y no son PB, digamos, ¿no? Bien. Seguí, Mariano. Bien. ¿Y qué conductas tomar frente a la presencia de aquí? Claudio. Yo creo que hay que, digamos, como se presenta el cuadro clínico, yo creo que había que descartar, digamos, el tema, la causa de la descompensación para que haya generado AKI, es decir, sangrado, infecciones, drogas hepatotóxicas, suspender, no sé si tenía algún tipo de tratamiento, la recomendación es suspender diuréticos, betabloqueantes entre el paciente que se manifiesta con un AKI, intentar encontrar la causa en una paciente que tenía función renal cuando ingresó, ¿no?